Estamos en plena época de elecciones de medio término y el tiempo para votar se acaba este 4 de noviembre. Esta noche, líderes hispanos y gobernantes del estado se reunieron para hablar del voto latino, inmigración y otros asuntos de nuestra comunidad. Nuestro compañero Samuel Rivera estuvo ahí y ahora se encuentra aquí con nosotros en vivo y nos cuenta más. Samuel, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Vanessa? ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Igualmente, gracias. Bueno, tú estuviste ahí esa noche. ¿Qué es lo que piden los hispanos a nuestros gobernantes, Samuel? Efectivamente, Vanessa. En esta oportunidad, los empresarios hispanos pidieron respuestas concretas y directas a los candidatos políticos de nuestra área en temas de educación, economía, inmigración y, por supuesto, generación de trabajo en nuestra comunidad. El voto latino está en demanda, pero también exige a los candidatos en estas elecciones de medio término plantear sus planes de gobierno de manera directa y a favor de nuestra comunidad. Lo que me gustaría de los políticos es que no nos vengan a visitar nada más en noviembre, generalmente cuando son elecciones. A mí me gustaría que los políticos hablaran con la comunidad hispana todo el año. En una reunión organizada por la Cámara de Comercio Hispana de Denver, legisladores que buscan la reelección y otros ser elegidos se juntaron para plantear sus propuestas en 3 temas: educación, inmigración y trabajo para los latinos. Los latinos son una parte fundamental para nuestra comunidad. Trabajaremos de cerca para todos. Los latinos son el futuro del país y en la economía el impulso que generan es importante y seguiremos trabajando juntos para beneficio de todos. Así dijo el aspirante al Senado por el Partido Republicano, Cory Gardner. El voto latino es primordial. En el tema de educación seguiremos trabajando para impulsar mejor calidad. En el trabajo buscaremos estar de cerca con los pequeños negocios para que se genere más empleo. La comunidad latina es importante, así lo indicó el senador que busca la reelección, Mark Udall. La expectativa de los latinos para una reforma migratoria es vital, por lo que consideran los políticos deben tenerlo como prioridad en su agenda. Para ellos es sumamente importante tener el voto latino. Y para eso estamos nosotros, para respaldarlo y saber que ellos cuentan con nosotros, pero tienen que cumplir las iniciativas que prometen, porque no todo es promesa. Las promesas se tienen que cumplir. Queremos que de alguna manera también recibamos más su apoyo, que nuestros negocios hispanos puedan florecer más, se puedan expandir, y de alguna manera tomen en cuenta que estamos aquí para contribuir a este estado. La Cámara de Comercio Hispana de Denver agrupa a empresarios que trabajan de cerca con la comunidad, por lo que piden que todos salgan a votar en estas elecciones de noviembre. Para muchos, el voto latino va a definir a ganadores y perdedores en estas elecciones, que en Colorado, cada vez más cerca del 4 de noviembre, ponen a los candidatos en una pelea electoral más ajustada. Según los líderes empresariales, los latinos que tienen la oportunidad de votar, Vanessa, deben ser las voces de aquellos que no lo pueden hacer, por lo que piden que todos participen en estas elecciones votando. Así es, Samuel. Muchísimas gracias y totalmente de acuerdo. Tú ya votaste, imagina. Todavía no he votado, sin embargo, ya me registré y estoy esperando que llegue la boleta de votación al correo. Muy bien. Muchísimas gracias, Samuel, por ese reporte. Muy buenas noches. Igual.